Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al viaje por el mes de marzo. ¿Cómo están? Espero que bien. Este video va a ser un poquito largo porque no lo voy a dividir en dos partes, si bien he leído bastantes libros, pero hay algunos libros de los cuales casi no voy a hablar porque ya he hablado en videos anteriores. O a lo mejor hablo un poco más con detenimiento en videos posteriores. Así que espero no estar muchísimo tiempo. Vamos a empezar. El primer libro que leí y que terminé, como siempre aclaro, perdón los que me vienen siguiendo hace rato, pero bueno, a los nuevos suscriptores, que les agradezco, a los nuevos suscriptores de paso que hayan añadido el canal a sus favoritos, que a los libros no los pongo por orden de preferencia, sino por orden en el que los leí durante el mes. Así que el primer libro que terminé durante el mes de marzo fue un libro que está enmarcado dentro del reto Edwardian Spirit, que es el reto que en este momento Adrián del canal Victorian Spirit ha promocionado, digamos, que es leer libros que están enmarcados dentro de la época eduardiana, que es entre 1900 y 1920. Pero bueno, como en algún momento dije, Adrián es un poco flexible, si hay libros que salen un poco de ese rango no hay ningún problema. Y lo bueno es que podemos elegir libros de cualquier lugar del mundo, no tienen que ser ingleses. Y en algunas premisas, porque bueno, hay distintas premisas a lo largo del reto, se puede también elegir libros contemporáneos. Por ejemplo, este es uno de los casos, que es la premisa libro que trate sobre temas del Titanic, o del Titanic en general. La verdad que a mí esta premisa es la que menos interesante me pareció y las opciones que había tampoco me llamaban mucho la atención. Pero creo que fue un suscriptor en el Discord en el que estamos, habló sobre este libro en particular, que es El fantasma del Titanic del escritor británico Arthur Clarke. Este escritor es un escritor de ciencia ficción muy reconocido, del cual yo tengo uno de mis libros preferidos de ciencia ficción, que es El fin de la infancia. Y bueno, claro, dije, esto me va a gustar. La premisa no decía mucho, algo así como que una empresa, o bueno, varias empresas trataban de reflotar el Titanic en un supuesto futuro y querían competir entre ellas para ver quién era la que finalmente podía rescatar el Titanic completo a través, por supuesto, de tecnología específica para poder recuperarlo y que no se destruyera, y recuperar, además, digamos, de lo que significa el barco en sí mismo, los tesoros que podría haber dentro del barco que se podrían encontrar. No me pareció muy de ciencia ficción, si bien trata sobre ciencia, dije, bueno, a lo mejor le da una vuelta, puede llegar a ser un libro interesante. Por favor, háganse el favor a ustedes mismos de no leer este libro. ¡Qué absurdo de libro! La absurdidad en literatura. No entiendo qué escribió. ¿Qué pasó con Arthur Clarke y este libro? O sea, yo no entiendo, yo creo que él mismo no sabía qué estaba escribiendo. O sea, este libro uno lo termina de leer y se queda con una gran pregunta cuántica existencial, que es ¿qué acabo de leer? ¿Qué fue lo que leí? ¿Leí sobre ciencia? ¿Leí sobre tecnología? ¿Leí sobre problemas ecológicos marinos? ¿Leí sobre cómo se puede utilizar la tecnología para hacer limpiaparabrisas más efectivos en los autos? Me habla sobre parafilias, porque incluso ese tema está. Me habla sobre la teoría geométrica fractal. Me habla sobre matemática. Me habla sobre un mundo futurista sin sentido. Me habla sobre la historia del Titanic. No, porque de lo que menos habla este libro es sobre el Titanic. El título es todo lo que se habla sobre Titanic en este libro. Es un libro ridículo. No tiene sentido. Es un libro que trata tantos temas diferentes sin concluir ninguno y sin profundizar en ninguno y sin que ninguno tenga ni cobre sentido. Tiene muchísimos personajes que supuestamente te brindan una historia coral. Ningún personaje vale la pena, ningún personaje es importante y da lo mismo. No se gasten en tratar de acordarse cómo se llaman porque es lo mismo, están pintados, no tienen ninguna personalidad propia, ninguna característica importante, simplemente están puestos ahí para que sirva para tratar toda esta multiplicidad de temas sin sentido.
la historia, digamos, no existe. No hay historia. No hay historia. No, son un montón de capítulos que hablan sobre distintas cosas. Como si él te quisiera mostrar, miren todo lo que sé de lo que puedo hablar. Pero nada tiene sentido, señores. El final es absurdo. El final es tan tonto, tan sin sentido como todo lo demás. Bueno, en ese sentido es consecuente, Clarke. Y el epílogo. Hay un epílogo en donde te cuenta por qué escribió este libro, porque indudablemente hasta él se dio cuenta que había que dar una explicación de por qué había hecho este libro. Y te dice que sí, porque siempre le gustó el Titanic y la historia del Titanic, y bueno, entonces te cuenta un poco cómo lo fue introduciendo en otras historias que sí eran interesantes de Arthur Clarke. Y después finalmente sí te habla del tema de la teoría de la geometría fractal, que si les parece que es algo difícil de entender, sí señores, sí lo es, y Clarke no te lo hace fácil tampoco. Hay un capítulo entero dentro del libro que es la cosa más densa y que uno lee y dice, no estoy entendiendo nada, tampoco me interesa entender. Bueno, en el epílogo te habla de la teoría de la geometría fractal, pero científicamente, con cálculos matemáticos. El epílogo casi es tan largo como el libro, que por supuesto no leí, porque ya era una cuestión de decir, bueno, esto me está cargando. Es un libro, yo creo que lo inspiró el Día de los Inocentes. Lo escribió para el Día de los Inocentes, Arthur Clarke, este libro. Bueno, en serio, muy malo. Realmente, no vale la pena. Esta es la antítesis del género como excusa. Esto es cualquier cosa. Esto no hay nada que se pueda sacar en concreto, salvo que lo único positivo que tiene es que es corto. Se lee, dentro de todo, rápido. A pesar de lo incoherente que es. El segundo libro que terminé durante el mes de marzo fue Aromas de Philip Claudel. De este libro no voy a hablar porque hace muy poquito hice una reseña específica en la última entrega de Libros Peculiares, así que lo voy a dejar en la información acá abajo y etcétera. Decir que es un libro que me pareció maravilloso, me encantó, lo recomiendo mucho, está muy bien escrito. Habla sobre los perfumes que nos rodean y que transitan junto a nosotros en la vida y que pueden llevarnos a distintos momentos de nuestra memoria. Es un libro autobiográfico, sumamente sensitivo y sensorial, muy disfrutable. El tercer libro que terminé durante marzo fue Llévame a casa de Jesús Carrasco, escritor español. Este libro, la verdad que pasó sin pena ni gloria, vamos a decirlo así. Trata sobre la historia de un hijo, porque está centrado específicamente en ese personaje, que se fue de una España muy conservadora y muy, creo que es el sur, me parece que es el sur de España, si mal no me equivoco, y este hijo quiere escaparse de una familia muy conservadora que no lo entiende, que trata de que siga una línea y un camino que él no quiere para sí, y se va a vivir a Escocia. Pero el padre muere, y no estoy spoileando nada, digamos, así empieza la historia, y entonces él tiene que volver, porque además su madre, digamos, vive, y su hermana, digamos, que es la que ha quedado viviendo en España, si bien no vive en esta zona, sino que vive en Barcelona, necesita que él la ayude de alguna forma. Este personaje es un personaje sumamente egoísta, es un personaje infantil en muchas cosas, con el cual es difícil empatizar por momentos, por otros momentos no, por otros momentos uno entiende también por qué es que él es así y qué lo ha motivado a ser de esa forma y a escaparse, porque realmente eso es lo que ha hecho, él se ha escapado de su historia familiar y de su vida, y cuenta el reencuentro con todo eso, volver a la casa de su infancia, los recuerdos que todo eso llevan y traen consigo, y un poco el reconciliarse con ese pasado que él siente que lo sujeta y que no deja que él respire. Bueno, y de esto se trata en realidad. No terminó, digamos, de convencerme, está bien escrito. Es muy poético en algunas cosas, en algunas imágenes que te transmite. Habla de cosas que son muy ciertas, digamos, uno puede sentirse identificado con ciertas cosas o entender, más que sentirse identificado, entender lo que él te plantea. También es cierto que pienso que está muy dirigido a un tipo de cultura y a la cultura española. Entonces hay muchas referencias históricas, culturales que, bueno, yo me perdí un poco. Pienso que se puede disfrutar más siendo español. Y lo que pasó es que me dejó como una sensación de que está como inconcluso el libro. O sea, termina
muy así de sopetón, muy sobre la nada, y me dejó la sensación de que no estaba cerrado, que no era redonda la historia, no estaba más que bien llevada, porque lo está, digamos, aunque es un poco lento y es un poco como que no sentís que no va a ninguna parte por algunos momentos, pero sobre todo me parece que se perdió en el cierre. Bueno, el tercer libro que terminé durante el mes de marzo fue Friday Black, del escritor, y lo voy a leer porque es muy raro el nombre y muy largo, Nana Kwame Adjei-Brenyah, que es un escritor estadounidense pero de origen africano. Es además muy joven. Bueno, ¿qué me pasó con este libro que está enmarcado dentro de la ciencia ficción y sobre todo, según todas las reseñas que estuve viendo y leyendo, dentro del mundo distópico, de las distopías? Es una serie de relatos, una colección de relatos, son 12 relatos en total, que aparentemente, según lo que venden todos, tanto las editoriales como los que reseñan, todos los relatos tienen que ver con distopías de distinto tipo y se lo compara muchísimo con la serie Black Mirror, que es una serie que a mí me gusta mucho particularmente. La verdad no me encontré esto que dice todo el mundo. Sí, es verdad, hay ciertos relatos que podrían embarcarse dentro de lo que es la distopía, pero a mí me parece que son relatos que son totalmente vigentes. O sea, no me parecen relatos distópicos, me parece que el autor habla sobre una realidad muy concreta y que sí hay una gran exageración sobre esa realidad, lleva todas las historias como al absurdo, porque de esa manera se puede hacer una crítica más obvia. Como todo es surrealista, absurdo y exagerado, uno entonces entiende dónde está la crítica del autor, que tiene que ver con la violencia a todos los niveles. Violencia humana, violencia generada por racismo, por xenofobia, por consumismo extremo, por intolerancia, por necesidad, digamos, de demostrar que uno es más que el otro, por violencia en sí misma, por violencia psicológica, violencia de todo tipo, lo que en realidad vivimos de alguna forma y en la sociedad estadounidense en algunos aspectos, digamos, de la vida es muy evidente. Pero sobre todo no diría que todos los relatos son distopías. Me parece que incluso hay relatos que son autobiográficos y que hay, por ejemplo, hay unos relatos que hablan sobre justamente el Viernes Negro, que es este viernes donde se vende todo al 50% de descuento y la gente se vuelve loca y etcétera, que no tiene nada de distópico. Esto pasa el día de hoy. Y cuando habla de la violencia racial, también pasa el día de hoy. Y cuando habla de la xenofobia, pasa el día de hoy. Y cuando habla de la intolerancia extrema, pasa el día de hoy. O sea, de todo lo que él trata son temas totalmente actuales. No están puestos en un mundo distópico futurista. Lamento decirles. Estamos viviendo en un mundo de extrema violencia. Que no sea así de exagerado como él lo plantea, sí puede ser muy probable, pero que lo es, lo es. Por otro lado, lo que me sucedió con este libro es que me parece que es muy, muy, muy irregular. Muy irregular. Hay relatos que son muy buenos y voy a leerles exactamente los nombres de los relatos buenos. Los 5 de Finkelstein, que es el primero con el que abre. Cimerlandia, excelente. Y el mismo Friday Black, el que da título al libro. Me parecen excelentes relatos, muy conseguidos, muy interesantes, muy originales en ciertos aspectos y con una fuerza, digamos, en lo que él expone que los hacen muy, muy interesantes realmente. Pero después hay otros relatos que están en el otro extremo, que me parecieron muy malos. O sea, ni siquiera es que me parecieron más o menos. Hay algunos que están ahí, pero hay otros que me parecen muy, muy malos. Y una de las cosas que noté, digamos, que no me gustó, los relatos casi todos tienen muy, muy deficientes conclusiones, e incluso no conclusiones. O sea, el relato corta en algún punto que no tiene ningún sentido. Creo que es un escritor que potencialmente puede ser un muy buen escritor, pero que realmente, por estos 3 relatos que digo que realmente son muy buenos, pero que los otros le faltaba que los puliera, que los terminara de construir. Así que bueno, me quedé con una sensación muy extraña, porque por un lado me pareció muy bueno y por otro lado me pareció muy malo, los dos extremos. Creo que es un libro que tendrían que haberlo pulido un poco más desde la parte editorial. Acá, indudablemente, más allá del autor o no autor, falla la parte editorial, sobre todo con la propaganda que después se le hizo. Bueno, el siguiente libro que terminé, el cuarto libro que terminé durante marzo, fue gracias a la latita y sus recomendaciones, que a todo esto al final está el sorteo. Que si ustedes vieron el Europapa anterior y lo recuerdan, había salido
Madre Noche, del escritor Kurt Vonnegut. Bueno, y yo dije muy campantemente, qué lindo, me va a encantar porque es ciencia ficción. Vonnegut en general escribe ciencia ficción. Pues no, este es el único libro que Vonnegut no escribe dentro del marco y del género de ciencia ficción. Pero eso no quiere decir que no me haya parecido un libro fascinante. Me encantó. Así que realmente agradezco muchísimo ahora digo quién me lo recomendó, Mariana C. Fuentes. Muchísimas gracias, Mariana, por la recomendación. La verdad que fue una muy hermosa experiencia. En una parte cuento que este libro está editado por La Bestia Equilátera, que es una editorial argentina, que está muy bien, la verdad que es muy, muy linda edición, y además con el lujo de que la tapa la hizo Liniers. Así que bueno, ¿qué más se puede decir? Es un libro muy, muy bonito, además de lo interesante que es el libro. Bueno, algunas cosas que voy a dar como datos que me parecen interesantes. En este libro se habla sobre, es una sátira, ¿sí? Con lo que realmente implica la palabra sátira, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, sobre el comunismo versus capitalismo, sobre el nazismo, sobre los espías, sobre el sentido de la justicia, sobre la injusticia, y sobre todo sobre cómo uno se crea a sí mismo. Y esto es muy importante porque el mismo Vonnegut dice, digamos en el epílogo, que cuidado con cómo nosotros nos creamos o cómo nosotros nos ponemos nuestras máscaras y nos creemos después que somos eso que creamos. La historia es la historia de un supuesto espía, que es un espía estadounidense que se ha hecho pasar por nazi durante toda la Segunda Guerra, sin que nadie en su entorno supiera que no lo era. Ha pasado la Segunda Guerra, ha sobrevivido, le están haciendo un juicio en Israel, porque los judíos no saben que él ha sido un espía. A pesar de que él cuenta su historia, no encuentran nunca el nexo en Estados Unidos que le daba las misiones. Entonces no puede comprobar que realmente él no daba esos discursos de odio creyéndolos, sino que era algo ficticio. De esta manera, digamos, se desarrolla toda una sátira a través de todos estos grandes temas que tienen que ver con la violencia, la injusticia versus la justicia, el bien versus el mal, el posicionamiento político, el haber nacido en algún país X y que eso condicione tu vida. El mismo Vonnegut decía que si él hubiera nacido en Alemania, muy probablemente hubiera sido nazi, porque las circunstancias hubieran hecho que él hubiera sido de otra manera, y que el bien y el mal no existen como tal, son construcciones. Es un libro muy interesante, que además encima se lee amablemente porque es un libro con muchísima sarcasmo y muchísimo humor, y también bastante absurdo en ciertas cosas, por eso es que es una sátira, y que te deja pensando muchísimo, realmente. Es un libro... Bueno, es justamente de lo que entra dentro del género como excusa, que a mí me gusta tanto, que no tiene desperdicio, que tiene unas reflexiones finales muy movilizantes. Hay un dato muy interesante que Madre Noche, el título, digamos, él lo saca de un poema del Fausto de Goethe, que es justamente la lucha de la luz contra la Madre Noche, y una lucha que esa luz no puede ganar, porque además, ¿por qué debería ganarla? Porque tenemos esos sentimientos del antagonismo entre la luz y la oscuridad, cuando en realidad todo es parte de lo que somos. Simplemente tenemos que aprender a manejarlo, ¿no? De alguna forma. El siguiente libro que terminé durante marzo fue La vida privada de los árboles, de Alejandro Zambra. Este tomito, digamos, de este volumen tiene dos. Tiene Bonsai, que eso ya lo había comentado en otra oportunidad, y La vida privada de los árboles. Por lo tanto, es en realidad una novela muy corta, casi podría ser un relato extenso, no sé. La verdad, creo que de todo lo que he leído de Zambra, es lo que menos me ha convencido hasta ahora. ¿Por qué? Porque yo ya había leído Poeta Chileno, leí en su momento Facsímil, también leí Bonsai justamente, y en todos habla más o menos de los mismos temas. O sea, que realmente tiene ideas fijas, como se dice en música, o leitmotivs, que recorren toda su obra y que están constantemente presentes en todos sus libros, que tienen que ver con la paternidad no biológica, o sea, cuando unos padrastros, los lazos entre padrastros e hijastros, en todo ese término que es horrible, pero bueno, la manera también en que él la expresa, con el ser escritor, con el sentirse que uno no es un buen escritor, con qué significa escribir bien o escribir mal, qué significa
el acto de escribir o qué es lo que uno pone de uno mismo cuando escribe, las relaciones afectivas, las relaciones de pareja que no llevan a ningún lado o que son efímeras, también lo efímero de la vida o lo insustancial de ciertas cosas que nos tocan vivir, de la vida en sí misma, de la sociedad, cómo es la sociedad chilena, el golpe militar y cómo afecta el golpe militar a las personas que tuvieron que transitarlo, los puntos de bisagra, digamos, dentro de la sociedad chilena, el hecho de no poder acceder a una educación libre y gratuita, que eso, por supuesto, divide y parcializa. Bueno, a ver, temas y temas y temas que vuelven a ser temas recurrentes en todos sus libros. Terminas, como siempre, hablando, o sea, leyendo sobre lo mismo, o él termina hablando sobre lo mismo, sobre los poetas, sobre el hecho de ser poeta en esta época. ¿Qué significa ser poeta? Los poetas chilenos. Y bueno, claro, para mí esto realmente es un germen de poeta chileno. O sea, acá se podría hacer un capítulo de poeta chileno, porque es que está compendiado en un libro muy pequeño todo lo que trata después en poeta chileno. Lo que pasa es que en poeta chileno es mucho más extenso el libro, entonces se da lugar y tiempo para desarrollar un montón de ideas, es un poco más profundo para mí. Además lo leí primero, así que yo pienso que en este caso es que sí, a lo mejor hubiera leído primero La vida privada de los árboles y después hubiera leído Poeta chileno, me hubiera parecido al revés, que Poeta chileno era un refrito de La vida privada de los árboles, pero extenso. Por otro lado, también la forma de que tiene de narrar es muy similar. También en eso encontré muchísimos paralelismos. Momentos así como saltos temporales, que no hay una línea temporal directa, que te va mezclando situaciones y épocas, que vas haciendo como la composición del lugar de lo que él te cuenta, que mezcla la voz del narrador, o sea, realmente la voz de él como escritor, con la voz del protagonista, el hecho de que el escritor, como no puede ser escritor, se dedica a ser profesor. O sea, hay mucho de autobiográfico, indudablemente. O sea, uno se da cuenta que casi todo lo que escribe Zambra parte de las vivencias de él, y casi como que los protagonistas son él. Es una autobiografía ficcional. Entonces uno se pregunta, ¿hasta qué punto en todos los libros de Zambra habla sobre él mismo? O sea, no tiene otros recursos, no puede hablar de otras cosas. Se me hizo muy redundante y muy repetitivo. Bueno, el siguiente libro que terminé durante el mes de marzo también fue gracias al reto Edwardian Spirit. Decidí hacer 2 premisas porque yo en enero, como me había dedicado a leer los libros que ustedes me habían recomendado, no había leído nada. Y qué suerte, qué suerte que hice esta lectura porque leí Mi Antonia, de la escritora estadounidense Willa Cather. Qué hermosura de libro. Me pareció bellísimo. Realmente es un libro que vale muchísimo la pena. A mí particularmente me interesan los libros de pioneros, pero este libro que trata sobre los pioneros y sobre todo sobre los pioneros extranjeros más que los propios, húngaros, suecos, noruegos, que llegaban con una mano delante y otra atrás a lugares casi deshabitados de Estados Unidos, en este caso particularmente Nebraska, que además es muy autobiográfico porque la autora perteneció a comunidades de pioneros de esas zonas, además de Estados Unidos, y que es una zona que además es muy salvaje en cuanto al clima, con clima muy crudo, sobre todo en el invierno, pero al mismo tiempo paisajes bellísimos, increíbles, que tienen mucho que ver con cómo después esos personajes van a ser en cuanto a su carácter. Porque claro, en este caso el clima condiciona a la persona. A mí particularmente, como vuelvo a decir, me interesan estas historias, pero en este caso, más allá de la historia de los pioneros, que creo que es lo de menos, es una historia maravillosa que está relatada magníficamente. Después leí que pertenece a lo que sería una trilogía, que es la trilogía de la pradera, que está compuesta por O Pioneros, o Pioneros creo que se tradujo, que yo Pioneros lo leí. Después El canto de la alondra, a ver, voy a ver si es El canto de la alondra, y Mi Antonia, que sería el último. Y vuelvo a decir, habla sobre la vida de los pioneros. En realidad es la historia de vida a través de un protagonista, pero en realidad son 2 protagonistas. El que cuenta la historia y Antonia, que sería la coprotagonista, y su historia de vida desde que Antonia migra, digamos, ella es de la República Checa, y la adaptación a la nueva cultura de Estados Unidos y también a este lugar que cualquiera tendría que adaptarse, más allá de que seas o no extranjero. Y después, cómo es la historia de vida de esa chica a través de los ojos de este protagonista, la historia de este protagonista,
completa, desde su infancia hasta su adultez, los cambios vitales, los cambios en cuanto también a lugares físicos, porque el protagonista en algún punto migra a la ciudad, y entonces la comparación entre el campo, la vida del campo y la vida de la ciudad. Es un libro bellamente escrito, muy bucólico, con unas descripciones de paisajes que coordinan perfectamente con la historia, que casi parece que uno estuviera viviendo ahí, que uno sintiera que es parte de ese lugar, con una melancolía en la historia en general, pero sobre todo hacia el final, digamos, en el desenlace, que está perfectamente hecho y que es tan emotivo. Es una mezcla entre algo que uno siente como que ha perdido, como que termina al final, llega al final del libro y dices, qué lástima que no voy a poder seguir leyendo sobre estos personajes, pero qué bien hecho que está, qué simple en tantas cosas de las que te narra, y al mismo tiempo qué profundidad en esa simpleza. Esa sensación de que no hace falta ser grandilocuente, ni que los personajes vivan situaciones de grandes gestas o experiencias para ser lo profundo, lo interesante, lo importante que puede llegar a ser una historia, como es en este caso. La verdad, no sé cómo decirles que les recomiendo que lean este libro. Me parece que es increíble. Además, tiene unas protagonistas, que eso ya lo había observado en otros libros de Willa Cather. Yo también leí Zafira y la joven esclava, que me pareció también un libro impresionante. Tiene unos personajes femeninos muy fuertes. Personajes autosuficientes, valientes, vitales, que no necesitan el medio, ni de la sociedad, ni del hombre para salir adelante. Personajes que se autoabastecen, que para el libro que está escrito a principios del siglo XX lo hace totalmente actual. Y al mismo tiempo con una sensibilidad en la forma de narrar las historias, una profundidad en las mismas, nada de dramatismo, todo lo contrario. La verdad que es un libro exquisito. El siguiente libro que terminé de leer fue Prosa del Observatorio, de Cortázar, otro libro del cual no voy a hablar porque también está dentro de la última edición de Peculiares. Un libro muy extraño, inspirado en un observatorio que Cortázar fue a visitar a finales de la década de 60 en Jaipur, que fue construido en el siglo XVII y que, bueno, tiene unas fotos, digamos, que van intercalándose con la historia que él mismo tomó en este observatorio y que van haciendo un collage muy extraño entre lo que él narra en la historia y las fotos que te presenta. El siguiente libro que terminé durante el mes de marzo, y esto es gracias a mi queridísima Paula de Bajo el Olmo, que en el especial que hicimos para Navidad de libros para desconectar, ella recomienda específicamente este libro. Y bueno, por supuesto me llamó mucho la atención y yo no había leído nada de Samantha Schweblin y Pájaros en la boca y otros cuentos, que sería el libro que recomendó Pau. Bueno, este libro está enmarcado dentro de lo que sería el género terror. Sí, es cierto, tiene una atmósfera terrorífica. Son 20 relatos muy extraños, que la mayor parte de ellos no te llevan a ningún lado o no te explican nada, digamos. Uno tiene que poner mucho de su interpretación subjetiva, que en muchos casos son incómodos, te dejan una sensación de desagrado, pero al mismo tiempo de interés por lo raro, por lo macabro, por lo extraño, que deja un buen sabor de boca finalmente, ¿no? Lo que me pasó particularmente es que este recurso de lo raro mezclado con la no explicación de lo que estás leyendo y con cierres totalmente abiertos y muchas veces sin cierre, se me hizo muy repetitivo porque en los 20 relatos usan los mismos recursos. Entonces, hay algunos relatos que me parecieron muy interesantes, hay algunos relatos que me llamaron mucho la atención. Al principio me encantó porque me pareció muy distinto a todo lo que había leído, pero ya después, pasada la mitad del libro, cuando siguió siendo siempre igual, hubo algunos relatos momentos en que dije, bueno, pero alguno explícamelo. O sea, alguno hace alguna otra cosa, utiliza algún otro recurso, si no realmente se vuelve muy redundante. Yo creo que es un libro que habría que leerlo con bastante separación entre los cuentos. Ojo con uno que se llama Matar al perro. A ver. Sí. Ojo con Matar al perro a las personas que no les guste leer sobre violencia animal, porque realmente es un relato espantoso. Que a mi parecer no tiene ningún sentido. Es
muy gráfico y muy explícito en cuanto a violencia animal, muy desagradable, que para mí no está justificado, es gratuito. O sea, es un relato gratuito que, claro, está dentro del cliché de los efectos, digamos, del género terror, porque en general, en el género terror, si no hay alguna cosa con animales o algún maltrato animal o alguna cosa espantosa con animales, entonces no está dentro del género terror. Y eso a mí me molestó, me chocó, no me gustó para nada ese relato, así que lo advierto porque sé que hay personas que les pasa como a mí, no les gusta leer sobre esas cosas y tienen todo el derecho a no leerlas. Así que bueno, esa es la sensación. Sí me ha quedado una buena sensación, digamos, general. Quiero seguir leyendo otras cosas de Schweblin. Pero vuelvo a decir, el consejo es que lo espacien un poco, no hagan como yo. El penúltimo libro que leí durante el mes de marzo, y es, entre comillas, una novedad editorial, yo leyendo novedades editoriales, esto es porque, como alguna vez aclaré, no suelo leer ni seguir novedades, salvo que sean autores que conozco mucho y que me gustan, es Sed, de Amélie Nothomb. Este libro en realidad fue escrito en el 2019, creo. Y recién se publica el español ahora. Me lo comí. Es un libro que yo diría que es distinto a los otros libros de Amélie, en cuanto a que ese humor, ese sarcasmo, ese juego, digamos, cínico que ya tiene con sus historias, en este caso está un poco lavado y es un libro más serio para mí, más choca un poco, porque uno está acostumbrada a que la autora sea bastante irreverente, lo es por la temática que trata, digamos, pero con una seriedad nada común en Amélie, por lo que lo hace aún más impactante. Y sería, como un resumen, los Evangelios de Jesucristo según Amélie. Indudablemente bebe muchísimo del Evangelio según Jesucristo de Saramago, tiene bastantes correlaciones, pero ella más que nada se basa en lo que tiene que ver con la muerte, la crucifixión de Cristo, no con la vida en general de Cristo como hace Saramago, sino con el momento clímax de la crucifixión. Lo divide en tres partes: el proceso previo, digamos, a la crucifixión en sí misma y después la resurrección. Y me pareció interesantísimo. Me pareció muy contemporáneo, me pareció una mirada sobre la religión, sobre el catolicismo, sobre la fe y sobre los dogmas absolutamente actual. Una vuelta con respecto a ciertos lineamientos que ha impuesto la Iglesia. Por ejemplo, el hecho de que es más importante el espíritu que la carne, o sea, que lo físico. Ella dice todo lo contrario, el discurso de Cristo pasa por otro lado justamente. Habla del sufrimiento de Cristo en la cruz, y no que, bueno, lo pasan por arriba como suele suceder, porque lo importante es la parte espiritual o lo que le pasa espiritualmente. Ella hace hincapié en que a través del cuerpo podemos llegar a ser espirituales, o sea que la iluminación viene justamente por el cuerpo, no al revés, no negándolo. Tiene un enfoque mucho más sentimental sobre los sentimientos de Cristo, el Cristo humano, que eso también es de Saramago, o sea, no es que ella lo ha inventado, ya la idea del Cristo humano y no el Cristo divino viene de Saramago, pero con una mirada distinta, una mirada, yo diría, más sensorial, más física, justamente, no tan trascendental. Trascendental de otra forma, porque en realidad termina siendo trascendental, pero de una forma más cotidiana, más cercana a lo nuestro, ¿no? Me encantó. Realmente, bueno, es que todo lo que escribe Amélie a mí me gusta. Me parece sumamente interesante. Por supuesto, tiene sus detractores, ya salió la Iglesia a decir por qué se ponía a escribir esto. Así que muy probablemente haga un especial sobre 3 libros que están más o menos enmarcados en la misma temática, de escritores muy importantes y que son libros que a mí me han gustado particularmente. Y la última lectura que terminamos, y lo voy a decir así porque fue una lectura conjunta con mis hermosas amigas Euge y Pau, que, bueno, por distintos motivos las 3 queríamos leer este libro, y coincidimos en el momento y en el espacio, y decidimos leerlo. El corazón es un cazador solitario, de la escritora estadounidense Carson McCullers. Y queríamos leer esta novela que era tan famosa, que fue tan famosa en su momento, que creo que también se la llevó al cine. Y la verdad que, bueno, fue una experiencia de lectura maravillosa. Más allá de que el libro lo es, el libro es un libro impresionante, que vale mucho la pena leerlo, que es actual
a tantísimos niveles que realmente parece mentira que fue escrito en el 40, en 1940, y en el sur de Estados Unidos. Parece un libro escrito hoy. No se deja nada, o sea, no hay nada que la autora no haya tocado. Debe haber sido un libro muy difícil en su momento, porque todas las temáticas y los personajes que transcurren a lo largo del libro eran censurables para la época. Escrito exquisitamente, con una prosa muy, muy amena de leer, muy fácil, al mismo tiempo muy poética. Es un libro muy profundo, es un libro que te deja un montón de inquietudes en su conclusión, en su final, que te hace reflexionar sobre un montón de cosas, con esos personajes bien del gótico sureño, extraños, extravagantes, oscuros, con un montón de dualidades, que lo interesante justamente que tiene la autora es que no te lo justifica, eso yo ya había hablado en Balada del Café Triste. Son personajes que son así y ella no justifica que sean así. Porque la humanidad es eso, o sea, hay personas más claras, por decir, hay personas más oscuras, todos tenemos claroscuros en nuestro comportamiento y en nuestra personalidad, y por qué habría que justificar. En el momento en que yo quiero justificar algo es porque considero que es malo. Entonces, bueno, es muy interesante la atmósfera, además, del sur. En este caso realmente es un libro enmarcado en el sur de Estados Unidos, previo a la Segunda Guerra Mundial, así que con un contexto muy oscuro también, pero al mismo tiempo ella consigue que por parte sea luminoso. Bueno, es un libro espectacular. No quiero hablar mucho más de él, porque a lo mejor hacemos alguna reseña conjunta, todavía lo estamos charlando, y si no la hiciéramos conjunta, de todas maneras, muy probablemente reseñe este libro de forma particular, porque es que tiene muchísimo para hablar. Realmente, hay mucho para decir sobre él. Sí puedo decirles como conclusión que es un libro interesantísimo, es un libro diferente, es un libro raro, protagonizado por personajes extraños, que habla sobre temas muy importantes y muy vigentes el día de hoy, y con una forma de llevar la historia muy original, muy distinta a otras cosas que he leído. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este eterno wrap-up. Espero que ustedes no se hayan cansado, como yo me canso, porque bueno, hay que primero recordarlos a los libros, porque generalmente estos libros los he leído hace mucho, después sintetizarlos y tratar de transmitirles lo que me hicieron sentir, y la verdad que llega un punto en que uno ya está un poco cansado y agotado. Pero no se vayan, que viene sorteo. A ver qué es lo que me toca este mes leer, propuesto por ustedes. Cada vez hay más papeles, así que esto no lo quiero agitar mucho para que no suene demasiado el micrófono. Voy a hacer un poco más lejos. Y esta vez no voy a decir el título, sino que voy a dar alguna pista, así hay un poco más de incógnita para ustedes. Obviamente no sé quién fue la persona que me lo recomendó, porque eso no lo anoto. Pero bueno, espero por lo menos acordarme del autor, porque tampoco los anoto los autores. A ver. No tengo ni idea, no me acuerdo de qué se trata. No me acuerdo de quién es el autor. Pero podría haber entrado en una de las premisas del book tag de libros sobre libros. Esa es la pista que les voy a dar. Ya veremos qué fue lo que me tocó. Nos estamos viendo en el próximo viaje.